Mi estimado Horacio Robelli, ¿cómo está usted? Buenos días, buen lunes, buena semana. Qué facha que tiene Horacio, ¿no? Que No, lo parió. hace mucho frío acá en Buenos Aires. ¿Sí? Hace temperaturas cercanas a los 0 grados. Recién acabo de Yo, hablar con gente del servicio meteorológico, me decía que eh, si bien estamos en neutro, no está ni el niño ni la niña, que íbamos a tener un invierno normal. No veían, por lo menos, el sur del país sí que es llamativo que estén hace una semana con temperaturas negativas. bajo cero y aparte Claro, todo con rutas amigadas por la nieve que no claro, pueden transitar. sí, Aparte, vos sabés que ahí los camiones llevan cadenas, obvio. porque si no es imposible. No se puede andar. ¿Sabés que estuve, te cuento, estuve el sábado al mediodía almorzando en Tafí Viejo y me llamó la atención, te lo quería contar, Horacio. Me dice, el economista tafiseño que habla con vos, ya te ponen, ya sos tafiseño para ellos. Me dice, el Escúchame, economista tafiseño. Le digo, se ha ido a los 3 años de Tafí Viejo, le digo, tampoco es bueno, pero para... nací en la calle Reconquista. Bueno, Sí, te vamos a tener un banco. viceministro. Vamos a tener un viceministro, José Luis Daza, que nació acá, pero se fue a los meses, porque el padre de Claro, agregado comercial de la claro, Embajada de China en Argentina, a los 5 o 6 meses se fue. Nació, lo inscribieron acá. claro. Ahora vive en Estados Unidos, pero vivió su vida en Chile Bueno, y ahora vive en Estados Unidos. pero me dio la alegría de que ya el Ah, tafiseño, gracias. viste que el tafiseño es bien de cuidar lo suyo, pero ya te titulan, dice, el economista tafiseño que tenés. Escuchame, soy hincha del León Tafiseño. Mi Ah, abuelo fue uno de los creadores de ese club. Que le claro. tenga piedad por lo menos por eso. Ah, pero bueno, le digo, ya va a venir Horacio, vamos a venir a comer algo con usted. Así que ya cuando vengas a Tucumán prontamente, ya quedaron avisados para ir a comer algo al pie del cerro tafiseño. Es para que Perfecto. te ubiques. A ver si tenés el recuerdo, la casa está en la Irigoyen, pasando el camino del Perú. O sea que es bien Bueno, pues arriba. a cuadra y media del camino del Perú nací yo. O sea que Claro, esa sí la claro. recuerdo. O sea que es bien alejado. Bueno, ya antes era bastante descampado, ahora ya avanzaron varios barrios y demás, pero es una zona... La casa donde estuve figura en el patrimonio histórico de la provincia. Por- Qué, Es muy bien. una casa bastante antigua. Así que bueno, vamos a lo que la gente espera. Me dice, bueno, preguntarle, Horacio, me decían en ese almuerzo, entre otras cosas, el tema de qué está pasando con los ATN. Justo el fin de semana publicaron en Clarín una información en referencia a cómo era el desagregado y que había solamente 6 provincias beneficiadas con los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, en las que no estaba Tucumán. Y hoy a la mañana leí en una publicación, creo que en la Gaceta, una nota de un periodista que hacía referencia a que se había firmado un acuerdo para que ingresen o para que lleguen a Tucumán fondos desde el ministerio, ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora de Capital Humano. No sé si viste que se firmó también eso. Pero contame cuál es la situación Nación-Provincia de Tucumán, porque Jaldo viajó ayer a Buenos Aires a gestionar y como que hay una esperanza de que pueden llegar fondos, pero hasta acá no llegó nada. Mira, en realidad lo que llegó hasta acá es una miseria. Sí, Vos mismo me diste el dato. En el total de ATN son, vamos a pasarlo en dólares para hacer moneda constante, sí. 20 millones de dólares. Milei lleva gastado en su viaje por el mundo, pagado por vos, Ah, con la nuestra, como dicen los ah, pibes ahora, por vos, por mí, por todo lo que nos están viendo y escuchando, más de 200 millones de dólares, que al ah, conjunto de la provincia también son 6 solas, pero los ATN es un aporte del Tesoro de la Nación a las provincias, no le pertenece a la Nación. La Nación no tiene territorio físico, es una manera de que la Nación tiene que ver, vislumbrar cuáles son las urgencias de las provincias y socorrerlo con esta plata. Bueno, solamente 20 millones de dólares. Y Milei gastó 10 veces más en claro. sus viajes de propaganda electoralera de él, de la derecha decimonónica a que él pertenece. Gastó más de 10 veces lo que le pidió a la provincia. A la provincia primero les ahogó financiera. Apenas llegó, le cortó todos los suministros. Sí. Cortó el fondín, cortó la obra pública, cortó el subsidio al transporte, cortó todo. A todos le cortó la... Es peor. Tafí Viejo testigo. Tenían 6 millones de kilos repartidos en los depósitos de la Tafí Sí. Viejo, 2 o 3 depósitos, el más grande de la Tafí Viejo, y no repartían. O sea, un gobierno insano, por donde se lo mire terriblemente insano, y cruel con la provincia. Un gobierno unitario, federal, tiene nombre nada más federal, porque es la capital, sí, federal de la capital federal,
de la ciudad de Buenos Aires, pero unitario y déspota con la provincia. Le cortó Ahora todo los el territorio. ATN, eso quiero desandarlo un minutito, Horacio. Los ATN, más allá de que son discrecionales, digamos el envío, pero es un fondo que figura en el presupuesto para las provincias. Exacto. Es claro, la nación no tiene territorio físico, la TN se constituye el 1% total de la coparticipación federal de impuestos más el 2% de la recaudación de impuestos de ganancia. Eso constituye los ATN. Y esta plata le corresponde a la provincia. La nación lo que tiene que hacer, la mitad la tiene la nación. También fue una cesión que hicieron las provincias en su momento. Sí. Estamos hablando de 1932, del siglo pasado, 1932, junto con el impuesto a las ganancias, que también le corresponde a las provincias, para no pelearse, en esa época eran 14 provincias, le cedieron esta recaudación A la a la nación. nación. Y la nación tiene esa potestad, pero dada por las provincias, o sea, se tiene que renovar cada 10 años en la Cámara de Senadores de la Nación. Pero independientemente de eso, le pertenece a la provincia. La administra como quiere él, las pisa. Aparte pisa transferencias que le corresponden a la provincia. También no son automáticas porque no están leyes ni normas, pero sí las costumbres eran que les pertenecía a las provincias para la seguridad pública, el fondo de incentivo a la educación, las transferencias para asistir a comedores escolares y comedores barriales. Todo esto venía haciéndose desde la época de Duhalde, desde el año 2000, después de la crisis del 2001. O sea, venían haciéndose este tipo de predicamentos con fondos al principio internacionales, y este gobierno los cortó todos y le da una migaja a las provincias, a 6, pero en realidad es al conjunto de la provincia. Pasa que eso se dijeron 6, una corriente. No es casualidad, había elecciones. Después creo que le pagó no sé qué cosa corriente. Bueno, la provincia Ríos más también la casa. le mandaron bastante. Dentro de lo poco fue una de las más beneficiadas, Entre Ríos. Bueno, pero 20 millones de dólares no es nada. No, no Pues es nada. lo que sí estuvimos viendo con vos ayer es lo que le corresponde por coparticipación automática. Eso por suerte lo respeto. O sea, el que maneja el tema de la Comisión Federal de Impuestos lo maneja de acuerdo a la ley. Le dan a Tucumán el 4,7% de la recaudación correspondiente hasta el 19 de junio. Eso daba el equivalente a 730 millones de dólares. Eso vienen Fíjate, cumpliendo. Tucumán, Ese es el goteo. bueno, pero recibió 730 millones de dólares cumpliendo la ley, no es que fue... No es regalo, es lo que corresponde. No es que le dieron, es lo que se llama la coparticipación federal de impuestos o la jerga transferencia automática, o sea, Sí. se cumple la ley. Por lo menos se han cumplido la ley. El que está a cargo de la Comisión Federal de Impuestos está cumpliendo con la ley. Y la ley le da a Tucumán el 4,7% que le corresponde de coparticipación secundaria. Porque la primaria es entre la nación y la provincia, la secundaria Sí. entre las provincias de entre sí. Sí. De ese 4,7% sumó hasta el 19 de junio 730 millones de dólares. Bueno, esto tiene más razón de ser. O Esto sea tiene que mucho más razón de ser. Pero lo otro realmente no, ¿cómo te puedes decir? Es una burla. Es una Horacio, afrenta. ayúdame con esto. 730 millones es desde que asumió Milei a la fecha. Exacto. No, desde este enero, año. Desde el 2 de enero en realidad, sí, hasta el 19 de junio. Hasta el 19 de junio. 730 millones. Te hago una Sí. pregunta, por ahí no lo tenés al dato, pero no te pido precisamente. Proporcionalmente, para comparar con el 2023, ¿es más o menos? Mirá, lo que pasa es que se le cayó la recaudación. O sea, el problema que tuvieron acá no es que es menos porque se cayó la recaudación. Bien. El año pasado, el Bien, nivel bien, de hubo una caída finalmente de 1,9% del Recaudaron PBI. menos. Por lo tanto, Recaudaron la menos, transferencia es entonces, menos. Exacto, recaudan menos y coparticipan menos. Inclusive acordate que el impuesto a la ganancia que le dio bien por la regulación de activos, le disminuí porque le habían aumentado el mínimo imponible de la cuarta categoría que la disputa Sí. ahora con la provincia. Claro, que es lo que Sí. quieren ahora que que vuelva diputados a poner el proyecto original, no el También que me dio sancionó una Senado. recaudación en términos comparativos, en términos constantes, 13% menos. Eso fue lo que hice. 13% menos que el año pasado, pero no por culpa del gobierno. Acá el gobierno no tiene culpa, sino porque Se es cayó automático. claro, cayó la recaudación. Pero bajo ese escenario, te hago esta pregunta porque escuché a algunos en los correderos y entre bambalinas políticas económicas, decían, si estamos en una situación compleja, pero si hay plata, como que, digamos, como que había una licuación también en referencia a salarios, ingresos, y que le permitía
que tengan físico todavía las provincias. Pero eso es seguro, seguro. Sí. Ahora te digo una cosa, ¿sí? Te voy a decir las dos cosas. Por un lado, desde el punto de vista en pesos y presente, o sea, lo que en la jerga se llama spot presente, tienen plata. Sí. El problema que pasó, que lo que hicieron fue estatizar la deuda. Esto es la nota que te mandé ayer. Sí, o sea, ellos lo que hicieron fue estatizar toda la deuda y ellos ponen la palabra, no sé si castellana, titularizar, porque la pusieron en títulos generalmente ajustables por inflación, en títulos públicos del Tesoro. ¿Qué pasaron? Pasaron el déficit fiscal que tuvo la administración de Massa y en realidad Alberto Fernández, pero la gestión de Massa terminó el año con una barbaridad, según el gobierno, 5,17% del PBI. En dólares, para hacerlo en moneda constante, en dólares, unos 25 mil millones de dólares. O sea, que aumentaron la deuda externa. No es que la pagaron, colocaron títulos. Si el mercado la acepta, porque esos títulos le dan fuerte rendimiento, ganan por inflación más que lo que ganan con el dólar. Sí. Después de la devaluación, el dólar viene creciendo 2 o 3% mensual y ellos sacaron 25,5% en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero. Ahora sacan 4%, pero están ganando mucha más plata que la devaluación. O sea, en pesos se están ganando mucho más plata que en dólares. Entonces ahí tenés 25 mil millones de dólares de títulos, titularización, dicen ellos, el gobierno, la Secretaría de Finanzas, no lo digo yo, Kirchner no lo dice, el secretario de Finanzas, la titularización de la deuda del déficit fiscal del año pasado. Y después, lo que hicieron que es peor, las LELIC, las letras de liquidez del Banco Central, las pasaron del Banco Central, y dijeron los bancos, no le des al Banco Central, comprame título público a mí que te voy a dar más plata. Yo te doy empecé con una tasa del 100%, ahora la tasa de la LELIC es el 40%, por eso no es más LELIC. Desaparecieron la LELIC, las letras de liquidez del Banco Central, porque esos mismos bancos compraron títulos públicos. O sea, pasaste la deuda en poder del Banco Central a deuda del Tesoro y aumentaste la deuda bruta, por eso lo he hecho, en 32.700 millones de dólares. 25 mil millones de dólares del déficit fiscal, 32.700 millones de dólares, que es un negocio de los bancos. Los bancos ganaron fortuna. Con las LELIC, sí. No ya venían ganando fortuna con las LELIC. Pero ganaron fortuna y ahora le pasaron la deuda externa a todos nosotros, a vos, a mí, con la nuestra. O sea, los bancos ganaron fortuna y resulta que ahora aumenta la deuda. Todavía no la pagamos, la vamos a tener que pagar. Va a haber un shock terrible cuando la tengamos que pagar. Pero vos le aumentás la deuda, 25 mil millones de dólares en déficit fiscal y 32.700 millones de dólares por la LELIC que le pasaron del Banco Central al Tesoro de la Nación. Se convirtió en título del Tesoro Nacional, en Bonser, en bono global, en títulos de deuda del Tesoro de la Nación. Y encima de eso le tienen que sumar los intereses, porque estamos diciendo que están cobrando una fortuna por intereses. Los intereses son 7.600 millones de dólares más. O sea que en total aumentaron la deuda bruta en 65 mil millones de dólares. Por eso tenemos la deuda más alta. Bien, para que la gente tenga dimensión. ¿Y cuánto era la deuda que teníamos? La deuda total era 370.673 millones de dólares al 30 de diciembre, ya estaba Milei. Pero vos comparás, la Secretaría de Finanzas, es un boletín mensual, presenta el último día hábil, en realidad presentó el 29 de diciembre, pero es el último día hábil, ponte al último día hábil del mes que le sigue. 370.673 millones de dólares era la deuda que había dejado la gestión de Alberto Fernández. Y este gobierno a mayo la aumentó a 435.674 millones de dólares. El Producto Bruto se calcula en 480.000 millones de dólares. O sea que ya está arriba del 90% la deuda, como en el 2001-2002, que había superado el 100% del Producto Bruto. Vos y yo tenemos otros años, ¿nos acordamos? Ahora ya estamos camino a eso. A mayo, en junio va a seguir aumentando. A mayo, 435.600. O sea que tenemos endeudado un país. Claro, debemos un país. Vendemos a la Argentina y no nos alcanza para pagar todavía. O nos queda unos yuyos. Esto es lo que quería llegar, pero vos lo dijiste perfectamente. Te expolié, perdón, pero me hiciste hacer el razonamiento. Bien, pero, Néstor, está bien. Yo lo único que quiero que se vea que que el gobierno tiene plata, como dijiste vos, tiene plata para pagar, pero a su vez en deuda, o sea, tiene cash. Es lo mismo que tipo, yo no pago la tarjeta de crédito, no pago la luz, no pago el gas, no pago el alquiler, no pago las expensas, voy pasando todas las deudas para más adelante, pero la deuda la tengo, en algún momento dado me la van a exigir. Hoy tengo plata en el bolsillo, pero porque no pagué todas estas cosas que estamos diciendo. Y encima reduciste el gas, hiciste un brutal ajuste fiscal, bajaste las jubilaciones,
le referiste nada a las provincias, recién ahora me está contando vos que le dan 20. Yo cuando lo leí ayer no lo podía creer, yo no podía creer. 2 veces tuve que hacer el cálculo porque no podía creer que le habían transferido solamente nunca. Yo sé, vos sabés que hace 40 años trabajo en este tema. Hace 40 años trabajo en este tema, empecé en 1984 con Bernardo Greenpool. Hace 40 años nunca vi una cosa así, nunca vi un ATN tan bajo. Claro. Hay algo, o sea, él se queda con plata él. Es un gobierno realmente miserable. Claro, lo que pasa es que por eso hago yo esta cuestión, para que la gente lo entienda y que con la certeza y el expertise, los números que tenés vos, porque por ahí la gente se apabulla con números y no logra entenderlo. La plata de los Atenes no es que el gobierno nacional tiene la plata y dice, hoy le voy a dar a Misiones. No, es obligación, porque es recaudación propia destinada a eso. Podemos discutir largo y tendido que, digamos, lo utilizaron políticamente, sí, lo utilizaron políticamente. Lo van a utilizar políticamente y lo van a seguir utilizando políticamente por la discrecionalidad que tienen. Eso lo podemos discutir. Pero básicamente lo que quiero entender no es plata de ellos, es plata nuestra. Ellos solamente deben administrarla. No es que te hacen un favor, que hay la gran confusión. Vamos a pedirle que no haga el favor, va el gobernador, va el ministro, sí, nos dieron. No te hacen un favor, es obligación del Estado Nacional. Ese es el tema. Es lamentable, Néstor, lamentable el papel indecoroso, indigno, ya no sé, no tengo adjetivo calificativo para decirlo, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena ver el papel lamentable que hace la provincia del norte haciéndole pelpudo a Milei. Cuando dijiste bien vos, es plata que le corresponde a las provincias y había que discutirlo. Por eso existe la Comisión Federal de Impuestos, para discutir también esos temas. Por supuesto, hacen ciguana, porque no es Milei, es el poder económico que está detrás. Estamos diciendo, miren, Milei tiene plata, pero ¿por qué no paga? ¿Por qué no paga? Porque afuera le refinancia. ¿Hasta cuándo lo van a refinanciar? Hasta que salga el RIGI. Una vez que se haga la ley el RIGI, Caputo se va a tener que ir, porque va a venir Sturzenegger, que lo va a poner el Fondo Monetario Internacional. No es que tenga la pitoniza, sino cuando uno ya está curtido por los golpes, la ve venir. Se va a venir Sturzenegger por Caputo se va mal porque él le había prometido a los capitales que no iba a devaluar para que compraran dólares baratos y se pudieran ir, y que iban a tener los dólares del RIGI. No llega a alcanzar el tiempo del RIGI, o sea, Caputo se va y no llega a que ingrese al RIGI, que era la idea de él. Y ¿cómo me van a pagar? Con los dólares que va a traer el régimen de incentivo a las grandes inversiones. El régimen va a ser aprobado, pero Caputo ya no va a estar. Entonces Caputo se va a perder la comisión o parte de la comisión que él cobra por esto, que él cobra comisión por esto. No es que lo hace por patriota, lo hace el hijo de coimero que es. Usa un coimero, un corrupto coimero. Lo mismo, la otra vez sí le salió bien. El Fondo Monetario Internacional le dio 15.000 millones de dólares y lo repartió entre los amigos y cobró comisión. 15.000 millones de dólares que deuda nuestra, tuya, mía, de todos los que nos están viendo o escuchando, Néstor. Yo te pido, por favor, que le aclares siempre esto a la población. Lo que decís vos, mire, la plata no es de ellos, la plata es nuestra. Él no deja la deuda a nosotros. Lo que tenemos que pagarla después somos nosotros, es el pueblo argentino de a pie el que la paga, todo el pueblo argentino. Es que la otra vez le salió bien, esta vez no llegó a tiempo. Es el entelequia que por ahí no lo entienden la gente. La gente cree que te dan el favor, que el Estado te la da. No te la da. El Estado está para administrarlo. La plata no es de ellos. Mi estimado Horacio, abrazo grande y saludo. Mandale un saludo a los tafiseños. Gracias por no hablar de fútbol. 1 minuto faltaba. 1 minuto faltaba, Horacio. Encima le hace el 10 en contra, que se cansó de errarle en el otro arco. Hubiera tenido el récord, se lo merecía. Sam tenía razón. Yo te dije hace tiempo, qué buen arquero Sam. ¿Te acuerdas que te lo dije? Salvó varios partidos, doy fe. Varios partidos he visto, lo salvó él. Y sí, bueno, ¿para qué vamos a llorar? Pero, como decís vos, vivimos del recuerdo, y es verdad, vivimos del recuerdo. Abrazo grande, querido, cuídate mucho. Gracias, Néstor. Pasaba Horacio Robelli, nuestro economista de cabecera, Tiempo de Música, y regresamos en Cuentos Chinos.